Buenas tardes con todos los asistentes. Bienvenidos a la charla gratuita acerca de CAT, la solución innovadora para optimizar la nutrición de calcio en tus cultivos. Hoy nos acompañará como ponente el ingeniero Nicolai Quispe, quien es desarrollista técnico de la zona sur. Antes de dar la charla, les invitamos a seguirnos en nuestras redes de LinkedIn como Chemi Perú y en Facebook, Instagram y YouTube como Chemi Agro Perú. También les sugerimos compartir el video en vivo para llegar a más personas que necesiten la información. Se les recuerda que pueden dejar sus preguntas en los comentarios, los cuales serán respondidas al final de la presentación, y además compartiremos un formulario en el que podrán dejar sus datos para remitir el certificado correspondiente. Sin más que comentar, les cedo la palabra al ingeniero Nicolai. Buenas tardes con todos. Eh, la charla, como ya se mencionó, lleva como título CAT, la solución innovadora para optimizar la nutrición del calcio en los cultivos. Dicho esto, como introducción quería mencionar un poco acerca de que respecto a, a los elementos que participan en la nutrición vegetal, ningún otro elemento, a excepción del nitrógeno, fósforo y potasio, ha sido tan estudiado, tan investigado como el calcio. Y esto es debido a que el calcio participa en muchos procesos fisiológicos de la planta, pero también tiene muchas funciones a nivel del suelo. Entonces, tiene efectos a nivel del suelo y a nivel de la planta. Al nivel del suelo, directamente está relacionado con la estructura del suelo, es decir, cómo se forman los agregados, directamente relacionado a la porosidad. Entonces, la porosidad del suelo, pues son los espacios vacíos que le van a dar, que serán ocupados por el aire y el agua, que son necesarios para el crecimiento radicular. También tiene mucha relación con el pH del suelo. Muchas sedimentas a base de calcio. mm, Van a mejorar o bueno, si el suelo es ácido, van a subir el pH, y eso es con la intención de mejorar la disponibilidad de nutrientes en el suelo para que la planta los pueda tomar. Respecto a la planta, acá voy a mencionar solamente algunos, porque después los voy a desarrollar más a fondo, pero el calcio está muy relacionado a la pared celular, es decir, el calcio tiene una función estructural. También ayuda al transporte de nutrientes. Hay una sinergia, por ejemplo, en el caso del nitrógeno y el potasio. Es decir, con la presencia del calcio van a poder ingresar estos nutrientes mejor hacia la planta. También con respecto a la activación de enzimas, esto quiere decir que hay muchas enzimas que se van a activar con la presencia del calcio. Estas enzimas pues van a ser respuestas pues o no, van a fomentar procesos de respuesta frente a condiciones de estrés, ¿ya? Y también respecto a, pues, a la resistencia a enfermedades y plagas, ya que muchas de las enfermedades y plagas pues o- o- con la presencia del calcio se van a poder dar respuestas para que la planta pueda defenderse frente a patógenos. Continuando, dicho esta introducción, he dividido el trabajo en 6 preguntas. Bien. Bueno, 5 preguntas y la última parte es de ensayos que hicimos en ICA respecto a la tecnología CAT en el cultivo de vid. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué es la nutrición vegetal? Eh, es necesario hablar de estas cosas básicas, ya que para entender la tecnología CAD, el modo de acción y la forma como trabaja, cómo funciona, se tiene que tener un soporte de conocimientos básicos. Entonces, de forma muy general, la nutrición vegetal, pues, es el proceso mediante el cual la planta va a obtener, pues, nutrientes del suelo, y del aire también en el caso del CO2,
¿Para qué? Para formar hidratos de carbono. En la lámina del medio tenemos una planta con todas sus estructuras, raíz, tallo, hojas, flores, meristemas, nudos entre nudos. Entonces, en la parte izquierda vemos, dice, absorción de sustancias aquí, minerales, ¿ya? Ahora, estas sustancias minerales están disueltas en el agua. A través de las raíces, perdón, la raíz toma el agua y en ella disueltas los nutrientes. Entonces, estos nutrientes van a subir por los vasos cinemáticos directamente hacia las hojas. En las hojas se dan dos procesos, principalmente la fotosíntesis y la transpiración. ¿Cómo se mueve en esto? ¿Cómo llega este agua con los nutrientes disueltos en ellas a través del flujo de transpiración aquí? La hoja es un órgano especializado que tiene aperturas llamadas estomas, por las cuales se va a liberar el vapor de agua, ¿ya? En mayor medida, es decir, casi el 100% de agua que toma la planta, entre el 90 y el 95% bueno, se libera en forma de vapor, pero los nutrientes quedan aquí, los nutrientes quedan en las hojas, en los cuales van a poder ser procesados. En las hojas también se dan el proceso de formación de hidratos de carbono, o sea, de cadenas azucaradas, y también se da la respiración, en el cual pues las cadenas azucaradas pues son utilizadas para tener energía. Luego que se procesan los elementos que llegan hacia las hojas, van a ser distribuidas por los vasos del floema hacia los órganos especializados, en este caso, pues las raíces o para estimular flores o el crecimiento. Entonces, estoy mencionando un concepto muy básico de nutrición vegetal. Ahora bien, mencioné que hay elementos que van a estar disueltos en el agua y que van a ser transportados pues, por los vasos cinemáticos. Aquí hablamos de nutrientes. Entonces, en la parte de la izquierda podemos ver dos columnas que dicen macro y micronutrientes. Esto está principalmente dividido, ya que generalmente los micronutrientes se encuentran en cantidades muy pequeñas, generalmente en ppm, y los macronutrientes en mayor cantidad. En este caso tenemos a los macronutrientes primarios, que sería nitrógeno, fósforo y potasio, y tenemos el calcio, el magnesio y el azufre. Ahora bien, existe algo o una ley que se llama los criterios de esencialidad. Es decir, los elementos que estamos mencionando aquí deben cumplir con tres criterios de esencialidad. El número uno es: un elemento es esencial si la deficiencia de este elemento impide que la planta complete su ciclo vital. Es decir, el elemento es clave para que la planta pueda realizar procesos o para que pueda vivir o dejar producir semillas. Sin este elemento la planta no va a poder subsistir. El segundo criterio de esencialidad es no se puede reemplazar por otro elemento con propiedades similares. Es decir, eh, en este caso, por ejemplo, se hablaría más de calcio y magnesio. Los dos son cationes, ya, pero la diferencia es que el calcio no podría reemplazar al magnesio para formar clorofila, o el magnesio no podría reemplazar al calcio en su rol estructural. Entonces, cada elemento pues tiene no puede ser reemplazado por otro elemento. El tercer criterio de esencialidad es que debe participar directamente en el metabolismo de la planta. Dentro de la planta se dan muchos procesos, muchas reacciones químicas. Entonces, estos elementos, por su naturaleza, van a tener diferentes comportamientos, van a tener diferentes reacciones. Entonces, no se puede, no puede ser reemplazado este elemento. Si falta este elemento, esta reacción no se va a poder realizar. Entonces, aquí en esta lista, todos los elementos que están aquí cumplen con estos tres criterios de esencialidad. Entonces, viendo esto, esta es la parte ya de que sería nutrición vegetal y qué elementos son y por qué son elementos esenciales. Pero aquí, como mencioné otra vez, aquí encontramos el calcio. El calcio es el elemento que nosotros no nos importa porque es un elemento que va a tener mucha importancia a nivel, como mencioné, del suelo y de la planta. Aquí, para terminar la idea, menciono los elementos que están en la tabla. Algunos tienen mucha movilidad en el suelo,
algunos tienen, esa movilidad se mantiene, porque en el caso del nitrógeno es muy móvil en el suelo, muy móvil en la planta. Pero en el caso del fósforo, en el suelo tiene una movilidad muy baja, pero en la planta tiene una movilidad muy alta. En el caso del calcio, tiene una movilidad media alta, se mueve por flujo de masas disueltas en el agua, pero en la planta tiene una movilidad muy baja, ¿verdad? Es casi nula su movilidad, es decir, como va a formar parte y como tiene un rol estructural, pues no se puede salir de la estructura que hace formar. Dicho esto, continuamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel del calcio y sus funciones? De manera personal, yo estoy resaltando seis funciones que me parecen muy importantes que tienen que mencionarse. Ya había adelantado de que el calcio tiene una función estructural. Aquí en la parte derecha presento un gráfico de una célula vegetal con todos sus organelos, ¿ya? Y en la parte más externa, verde oscuro, se encuentra la pared celular. Em, Anterior a ella se encuentra la membrana celular. La membrana celular es una membrana semipermeable, es selectiva. En cambio, la pared celular pues no tiene ningún tipo de selectividad. Los, eh, para dejar pasar o no elementos, pero sí le va a otorgar rigidez y le va a dar la forma pues a la célula. Ahora, esta pared celular, si lo vemos a la izquierda que hay otra lámina en el cual vemos, dice célula 2 y célula 1. Eso hace referencia que este es el punto de unión entre dos células, la que dice la pared celular, pared primaria y pared secundaria y lámina medio. La lámina medio vendría a ser, es el elemento o el compuesto que une dos células. Sería un equivalente al cemento, en una pared, al cemento que une dos ladrillos. Los ladrillos serían las células vegetales y el cemento sería pues el elemento que une a estas dos células. Debajo de ella nada más se encuentra la pared primaria que tiene calcio y la pared secundaria que no tiene calcio. La pared primaria está formada principalmente pues, de hemicelulosa, lignina y, bueno, esa es la función estructural. O sea, forma parte de la estructura y de la pared celular de la célula vegetal. La segunda función principal que considero yo es la división celular. En este caso, lo que cuando hemos estudiado pues, cómo se dividen las células, pues se tienen dos formas de dividirse las células, eh, por mitosis o meiosis. En este caso, las células de la planta se dividen em, por mitosis, pero en el caso pues, de la mitosis es la primera parte de la división celular, es decir, es un proceso en el cual una célula madre se va a dividir o inicia el proceso de división y formará dos células hijas. Tiene cuatro fases, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Terminando el proceso de telofase, inicia un proceso que llamaba la citocinesis, que es en el cual se divide el citoplasma para formar recién a las dos células hijas. Esas serían las cuatro fases que tendrían la citocinesis. En la primera fase, en la acá arriba, ya, el puntero, ya, en la primera fase del inicio de la citocinesis, empiezan a acumularse o empiezan a movilizarse en las vesículas del aparato de Golgi en la parte ecuatorial, ¿ya? La parte ecuatorial, ¿ya? Entonces, formando el uso miótico. Luego, estas vesículas se empiezan a unir, ¿ya? Y empieza a acumular calcio en la parte donde se está separando. Entonces, aquí es donde empieza a acumularse el calcio, ¿ya? Y es donde se va a formar la pared primaria, que es es donde mencioné que se forma, bueno, que está acumulado el calcio. Luego, que estas vesículas se unen, van a formar la placa celular. Luego, esta placa celular empieza a ampliarse y sigue la acumulación de calcio en la parte pues,
de la fusión de las vesículas, ¿ya? Y finalmente, pues, se separa y ya se tienen dos células vegetales con su pared celular conformada. Ahora, esto se da en el proceso de división celular. Si nosotros nos preguntáramos en qué momento ocurre, ocurre en cualquier momento del crecimiento o cuando veamos un órgano en crecimiento, está ocurriendo en cada célula vegetal, está ocurriendo eso. Se está haciendo un proceso de división y el calcio está llegando ahí formando la pared celular. Entonces, cuando nosotros tenemos el cuajado y las primeras etapas del crecimiento del fruto, donde hay alta división celular por mitosis, entonces allí se están formando las paredes celulares. Entonces, es decir, si nosotros no aportamos calcio en esas primeras etapas, pues lamentablemente esta pared celular o bien va a estar mal conformada, o bien va a estar mal, o va a ser muy débil, más muy delgada, por el poco calcio que se encuentra dentro de la pared celular, porque había poco calcio, entonces no va a estar bien conformada la pared celular. ¿Ya? A ver, el tercero, ya. Entonces, esa es la función del calcio con respecto a la división celular. Una tercera función muy importante que yo resalto es que el calcio es un transmisor de señales. Y esto, acá hay un pequeño gráfico, ¿ya? Para poder explicar mejor la función del calcio como transmisor de señales. En este caso hay cuatro partes, el ligando, el receptor, los mensajeros y la respuesta. Anterior a eso viene el estímulo. Entonces, podríamos hacer, por ejemplo, un ejemplo. En este caso, un estrés hídrico lo que va a hacer es que va a activar al ácido abscísico. En este caso, el ácido abscísico sería el ligando. Ese ligando va a llegar a la membrana celular, está en cualquier parte de la planta, ¿ya? Entonces, el receptor es la membrana celular. Los mensajeros acá serían varios canales, pero el mensajero principal acá es el calcio. Este calcio va a activar proteínas y la respuesta, ¿cuál sería? La respuesta sería pues un cierre estomático. Si lo pusiéramos en el caso de una enfermedad, el ataque de un hongo o bacteria a nivel de la hoja sería el estímulo, el ligando sería pues la sustancia reactiva de oxígeno que se forman o algunas sustancias péptidas que serían el ligando, el receptor sigue siendo la membrana celular, el segundo mensajero sería el calcio. El primer mensajero es el ligando, el segundo mensajero es el calcio. Y la respuesta tercera, la respuesta de la planta o de la célula sería pues la formación de compuestos antimicrobianos, un crecimiento de pared celular, o tal vez una respuesta de hipersensibilidad, es decir, muerte de las células que están contiguas al a donde se encuentra la infección, el ataque del hongo. Entonces, todas las células que están al costado o alrededor de donde se da la infección van a morir. Entonces, cuando el hongo pues quiera o el patógeno quiere alimentarse para seguir creciendo, pues va a encontrar células muertas y al final va a estar aislado. Entonces, esa sería la función del calcio como transmisor de señales. Aquí tengo unas imágenes también adicionales. En este caso es algo más gráfico en el cual la primera señal este es el ligando. El ligando sería la primera señal, sea una serie de procesos. Y el segundo mensajero que es el calcio. El calcio va a llegar ¿a dónde? Al retículo endoplasmático. En el retículo endoplasmático siempre hay una acumulación de calcio, entonces, el calcio que llega al retículo endoplasmático va a activar bombas de calcio que van a saturar el citosol, que es la parte interna de la célula, ya de calcio. En una segunda fase hay una proteína, que es la calmodulina, ¿ya? Que va a unirse a cuatro moléculas, o bueno, cuatro iones de calcio para que sea calcio activo, ¿ya? Perdón, la calmodulina, la proteína activa, ¿ya? Y como tercer resultado, la, la, la calmodulina pues va a activar, se va a unir a otras proteínas
y va a activar las respuestas de defensa. En este caso, en el primer ejemplo del ácido abscísico mencioné que era un cierre estomático y en el segundo caso era pues, engrosamiento paracelular o muerte celular por una reacción de hipersensibilidad. Entonces, con esto queda demostrado el efecto del calcio como un transmisor de señales. Ahora bien, muy relacionado a esto es la activación enzimática. El calcio también es un activador enzimático. Sirve como un cofactor, también lo menciona. Ya, acá en la parte de la izquierda vemos una imagen que dice pues, enzima, sustrato. Bueno, la enzima, acá hay dos sustratos y el cofactor. En este caso, el cofactor es el calcio. Entonces, la enzima va a unir dos sustratos, ¿ya? Pero con presencia del cofactor, que vendría a ser el calcio. Luego, la enzima, pues, queda igual, el cofactor queda igual, pero ya quedamos con el producto formado por el complejo enzima-sustrato. Ahora, ¿cómo es en el caso del calcio? Mencioné la proteína, la calmodulina, que vendría a ser una calmodulina inactiva. Cuando se une a las cuatro moléculas, perdón, a los cuatro iones de calcio, se convierte en una calmodulina activa. Luego de eso tenemos una proteína inactiva que también está dentro de la célula y se une, esta proteína inactiva se va a volver proteína activa al unirse con la calmodulina activa. Y ya cuando se convierte en una proteína activa va a poder desencadenar una serie de procesos para que se dé la respuesta. Entonces, dicho esto, pues el calcio pues, está muy relacionado pues, a la activación enzimática para las respuestas ante problemas que puedan tener la, la planta. En quinto lugar, menciono la resistencia a enfermedades. Aquí hay un video que quería mostrar de una forma general con respecto a la roya de los trigos. Entonces, en este caso, aquí lo que se ve, pues, unas esporas que son liberadas de una infección. Estas esporas llegan hacia a hojas sanas, ¿bien? Y luego con condiciones de humedad, pues van a desarrollar un tubo germinativo y ellos van a desarrollar un apresorio. Este apresorio de penetración va a ingresar a través de estomas, ya va a crecer este tubo germinativo y va a desarrollar, pues, va a poder ingresar a través de esas aperturas. También se puede a partir de heridas, pero los estomas son ya órganos, bueno, son aperturas. Una vez que ingresa hacia a la parte interna por esta apertura natural, pues va a empezar a desarrollarse, va a empezar a dilatarse y empezar a generar, pues, hifas y va a poder ampliarse en los espacios extracelulares. Pero luego, esta es la parte que quería mostrar, luego en los ápices de estas cifas, de estos apresorios, va a empezar a disolver ¿qué? La pared celular de las células internas. Entonces, ¿y para qué hace eso? Para alimentarse de los nutrientes que están en las células. Es decir, van a disolver lo que es la pared celular, van a disolver lo que es principalmente la pared celular. Entonces, si nosotros tenemos una pared celular mejor conformada, este proceso va a ser dificultoso al hongo. Y si tenemos una buena cantidad de calcio, la respuesta que va a tener la planta para poder controlar esta infección provocada por el hongo va a ser mucho más rápida. Como mencioné, puede ser generación de compuestos para encontrar el patógeno, engrosamiento de la pared celular, ¿o qué? O muerte celular alrededor de la infección. ¿Para qué? Para aislar al patógeno. Entonces, en el calcio está muy relacionado a la resistencia a enfermedades. Ah, y acá hay, por ejemplo, un ensayo que se hizo, por ejemplo, en el caso de lechuga, donde evaluaron diferentes concentraciones de calcio a nivel de la hoja y lo relacionaron con la infección de la botritis. Entonces, acá se puede observar que mientras menos concentración de calcio se dé haya en las hojas, pues la infección va a ser mayor. A medida que la concentración de calcio en la hoja aumenta, pues la botritis o la infección va a ser mucho menor.
Entonces, allí podemos ver nosotros que el calcio, pues, tiene una relación muy directa con la resistencia a enfermedades en general, ¿ya? Y como último tema de papel del calcio, una función principal es el tema de la calidad de los frutos. Y esto se debe a que la fruta desde que cuaja empieza en su primera etapa de división celular, la madurez fisiológica y proceso de maduración y senescencia, pues en esta etapa pues va, mientras haya expansión y división celular, pues las células van a poder, o mejor dicho, mientras haya división celular, aquí va a ingresar la mayor cantidad de calcio. En expansión celular, pues va a haber una menor cantidad de calcio. Y respecto aquí, ya pues ya no hay ingreso de calcio. Entonces, el calcio está muy relacionado a la firmeza de la fruta. En la parte de la maduración, aquí intervienen dos hormonas. En este caso es el etileno y el ácido oxísico, que les van a dar el color característico de la fruta y se va a dar la acumulación de azúcares. Entonces, y se va a perder con sacrificio. Bueno, ¿el sacrificio cuál es? Es pérdida de la firmeza. Entonces, aquí hay otro ejemplo, en el caso de que son paltas, ¿ya? Entonces, los frutos respiran, sí, claro que respiran. Eh, Respiran oxígeno, ingresa oxígeno a la fruta, hay liberación de agua en forma de vapor, liberación de CO2, que es el residuo de la respiración, y que también hay liberación de etileno. Este etileno, este etileno es responsable de que la fruta, a medida que va madurando, se va poniendo que menos firme, de apariencia menos flácida. ¿Por qué? Porque el etileno lo que va a hacer es degradar que la lámina medio. Mencioné con anterioridad que la lámina medio es un equivalente al cemento que une a dos, bueno, en una pared que tiene ladrillos, la lámina medio es el equivalente al cemento que va a unir y va a poder ser más resistente. Como este etileno degrada la lámina medio, pues va a empezar a degradarse. Y como pierde también humedad en forma de vapor de agua, pues va a empezar ponerse así menos flácido. Entonces, en un ejemplo práctico, en el caso de arándano, frutas que tienen un poco bajo contenido de calcio, primero van a ser frutas que van a tener heridas o partiduras de forma muy frecuente, es decir, apenas una pequeña caída o cualquier pequeño golpe va a provocar heridas en en la corteza. ¿Por qué? Porque el contenido de calcio de estas paredes solares son bajos, ¿ya? O también al haber menos contenido de calcio, esta fruta se va a deshidratar muy rápido y por ende también esta fruta va a perder muy rápido su firmeza. Vamos a tener problemas de fruta blanda. Entonces, estos serían los para mí, las seis funciones del calcio, seis principales funciones del calcio que yo considero relevantes para poder explicar la tecnología CAT. Entonces, por último, de forma rápida, ¿cómo ingresa el calcio? ¿Ya? Mencioné que ingresa por las raíces, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una fotografía del cultivo arándano, donde se sacó de la bolsa para ver el pan de raíces, ¿ya? Entonces, hay una característica que se da en tema del ingreso del calcio a nivel de la raíz. El calcio puede ingresar mediante dos vías. La vía apoplástica, es decir, entre los espacios de las células, y la vía simplástica, que es de célula a célula. La diferencia es que en la vía simplástica, que es de célula a célula, hay un gasto energético, porque tienen que activarse bombas para poder pasar de célula a célula hasta, bueno, los tubos bueno, de los tubos cinemáticos, los conductos cinemáticos. En cambio, en el movimiento apoplástico, el ingreso del calcio apoplástico, pues no hay un gasto energético, es un gasto, perdón, es un ingreso pasivo, pero tiene una desventaja. A medida que la raíz empieza a madurar, se puede decir, empieza a desarrollar algo que se llama la banda de Caspary. Esta banda de Caspary sella los espacios entre las células y por ende pues va a impedir que este transporte pasivo pues se dé con normalidad. Es por ello
de que es necesario pues nosotros pues tengamos una constante emisión de raíces en las etapas de crecimiento de la fruta. Y la otra consideración que debemos tener es esto. Mencioné que las hojas son órganos especializados para transpirar. Como el calcio se mueve por el flujo transpiratorio, pues va a haber más calcio a nivel foliar que a nivel de la fruta. Es decir, la fruta prácticamente no, su transpiración es casi nula. En la imagen de la derecha vemos, por ejemplo, una imagen en la cual vemos las hojas están llenas de calcio, en cambio la fruta el contenido de calcio es muy bajo. Es por ello de que los análisis foliares no nos sirven a nosotros para saber si la fruta pues tiene una cantidad de calcio adecuada. Necesitamos analizar la fruta. Entonces, ya hemos visto hasta esta parte bueno, de forma general, cuáles son los nutrientes, las funciones específicas del calcio, cómo ingresa el calcio a la planta. Y entonces pasaríamos ya a hablar pues de la tecnología CAD. ¿Qué es la tecnología CAD? ¿Ya? Y cómo nos ayuda. La tecnología CAD es una tecnología patentada, diseñada principalmente para movilizar el calcio, reduciendo trastornos de calcio y mejorar el rendimiento comercial. Muchas veces no es que va a haber, no es que tengamos más frutas, ¿no? Sino simplemente vamos a tener quizás menos pérdidas por hongos, bacterias, o vamos a tener fruta que va a poder ser más viajera y por ende va a tener una vida útil mayor. Ahora, aquí presento la composición que nos indican en la ficha técnica respecto al mol calcio. Tiene un 13% de óxido de calcio. No es que esté óxido de calcio, sino que es la forma como se presentan los fertilizantes. Tiene un 8% de nitrógeno y tiene un 0,8% de zinc. Entonces, como se mencionó, la tecnología CAD aumenta la movilidad del calcio en la planta. Entonces, aquí en la parte de la derecha vemos los dos movimientos que mencioné, el movimiento apoplástico que es entre las células, entre los espacios celulares y el simplástico que es de célula a célula. Entonces la tecnología CAD va a hacer que se fomente de mayor medida el movimiento simplástico, ¿ya? Como estimulando canales selectivos, ¿ya? Para poder pues, hacer que el calcio pueda pasar por las membranas celulares de mayor medida. Ahora la pregunta es el cómo, o sea, bueno, antes del cómo, ¿qué beneficios vamos a tener? Por ejemplo, una respuesta sistémica mejor, ya que va a haber más calcio en las células, ¿ya? Y como mencioné, cuando hay una gran cantidad de calcio, no solo en la pared, sino también en el citoplasma, va a poder va a poder funcionar mejor como un segundo mensajero para las respuestas rápidas. Eh, Ayuda al movimiento localizado, es decir, si cuando se aplica la tecnología GAT en órganos en crecimiento, pues se van a moverse a esas zonas. Va a haber una distribución más uniforme. Al haber más calcio se puede distribuir mejor. Reduciremos trastornos como deformación de meristemas apicales o el tema de bitter pit que se da mucho en el tomate, ¿ya? O el tema, por ejemplo, también que se da bastante en el tema pues, de las bayas, del hundimiento en bayas que se da en el caso de vid. ¿Tenemos mejor vida anaquel? Claro que sí, porque en realidad a pesar de que la fruta está almacenada, pues su respiración es baja, pero sí va a seguir produciendo pues, etileno. Entonces, si nosotros tenemos una gran cantidad, pues unas paredes celulares mejor conformadas, entonces esta fruta va a tener una mayor vida anaquel. Bueno, post cosecha, anaquel o más viajera. Al tener una mejor calidad de fruta, pues tendremos menor desperdicio de frutos, ¿ya? Y por último, pues el cultivo, bueno, el producto CAD no tiene ningún problema de mezclarse con otros insecticidas, no tiene problemas pues de compatibilidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo funciona? Tiene dos formas que explican cómo funciona. La primera, pues como mencioné, estimula pues los transportadores de calcio. En este caso hablamos de bombas de calcio y los canales de calcio. Las bombas de calcio se ubican en la parte del retículo endoplasmático. Como mencioné en esta lámina, no solamente los plasmodermos y retículo endoplasmático sirven de comunicación entre células.
donde se intercambian pues, solutos o elementos. Entonces, las bombas de calcio que se ubican en el retículo plasmático, lo que van a hacer pues es bombear calcio y ese bombeo va a ser de célula a célula. Entonces, esa es la primera forma de cómo estimula la tecnología CAT, el aumento de calcio en las células. Y el segundo es los canales de calcio. Estos ya hablamos de membrana celular, ¿ya? Cuando hablamos aquí, hay un transporte pasivo en el cual simplemente se da por mayor gradiente de elementos, ¿ya? Y hay un transporte activo en el cual hay un gasto energético. Entonces, lo que va a hacer la tecnología CAT es estimular una mayor difusión del calcio a través de este tipo de canales, que son las proteínas, no, canales de proteínas. Y el segundo es estimular esto. Aquí eh, va a estimular a que, o va a hacer que estos canales se mantengan activos ya para que pueda ingresar el calcio, o pueda movilizarse el calcio, mejor dicho. En la parte interna, en la parte inferior vemos ya específicamente estos canales. Por ejemplo, acá dice un canal cuando está cerrado, pues el calcio no puede ingresar porque está cerrado. Pero cuando la tecnología CAD estimula la apertura de los canales, pues el canal está abierto y el calcio va a poder pasar de célula a célula, llegando hacia los puntos de crecimiento. En este caso, como mencioné, meristemas y o fruta cuajada, fruta que está pues en la primera etapa de división celular. Ese es la primera forma, estimulando los canales transportadores de calcio. La segunda se apoya en esta relación, auxinas-calcio. Hay una relación de sinergismo y es directamente proporcional. Entendemos que la auxina pues, fomenta mucho la división celular y el calcio pues, tiene una función estructural y como segundo mensajero. Cuando se genera la división celular, ¿qué se genera? Se genera la pared celular, que es donde el calcio va a cumplir con su función estructural. Pero hay un tema. El tema es que existen inhibidores de auxinas. Es decir, estos inhibidores de auxinas su nombre lo dice, inhibir las auxinas y por ende también van a inhibir el movimiento del calcio. Entonces, ¿de qué forma? Estos inhibidores de auxinas, pues, se pueden activar en algunas etapas. Por ejemplo, etapas como etapas donde se genera un gran gasto energético de la planta, como por ejemplo puede ser la floración, donde se genera, o mejor dicho, inclusive la misma brotación de la planta donde se genera, donde el gasto de reservas es tan alto, pueden generar pues inhibidores de auxinas. Y también es una respuesta al estrés por plagas y enfermedades. Entonces, estos inhibidores de auxina lo que van a hacer es limitar las auxinas, es decir, van a limitar el crecimiento porque la división celular va a ser menor y inclusive pueden generar una abscisión prematura. Ahora, si las auxinas van a bajar o si van a disminuir o se van a inhibir, lo que va a pasar que es una disminución del transporte de calcio, una alteración en la señalización celular y impacto en la calidad del fruto. ¿Por qué? Porque va a haber menos calcio. Ahora, ¿qué hace la tecnología CAD? La tecnología CAD es que lo que va a hacer va a aumentar la movilidad del calcio, sí, y va a compensar los efectos negativos de los inhibidores de auxinas. Entonces, al generarse esta compensación de lo que se pierde con los inhibidores de auxinas, pues vamos a mantener que una gran cantidad de auxinas y vamos a tener que una gran cantidad de calcio. Entonces, esas serían las dos formas como la tecnología CAT pues fomenta el movimiento del calcio que nosotros estamos mencionando. Ahora la pregunta es, ¿y eso se puede demostrar? Y en realidad sí, hay una investigación que se llevó a cabo en la Universidad de Lancaster, pero antes de hablar de ello, tendría que mencionar estas dos cosas. Acá hay em, eh, solamente de forma, para mencionar, hay una ameba que se llama la Aucorea victoria. ¿Qué cosa tiene esta de especial esta medusa?
Lo que tiene, pues, bueno, tiene dos proteínas que son luminiscentes, una que emite luz azul y otra verde. Esta proteína, en esta se llama la aecorina, ¿ya? Esta corina tiene una característica, que cuando se une a un ion de calcio, emite una luz azul, en el rango de 470 nanómetros, ¿ya? En presencia de la ¿qué? De la coyente rosina. Entonces, y el segundo, lo que quería mostrar es la Arabidopsis thaliana. ¿Qué es? Esta es una planta que se utiliza mucho en investigación debido a que su código genético es muy corto, es muy pequeño, así que se puede modificar e inclusive se puede introducir proteínas. En este caso, para el experimento se introdujo la proteína, pues, de la medusa, ¿ya? En este caso la aecorina se introdujo aquí, donde, en las hojas. ¿Para qué? Para poder, como mencioné, que cuando esta proteína, pues, se une a una molécula de calcio, pues emite una luz. Entonces, el experimento que se realizó en la Universidad de Lancaster fue así. Acá hay dos imágenes, ya en color morado es porque se hizo en condiciones de oscuridad. Acá hay dos plantas que fueron modificadas. Estas plantas que fueron modificadas en sus hojas, tienen la proteína, la aocorina, ¿ya? ¿Y qué es lo que hicieron en el experimento? Bueno, las pusieron bajo una cámara especial, tomaron 120 fotografías durante 4 horas, ¿ya? Esta cámara especial está diseñada para poder detectar justo el rango de luz de 470 nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en este experimento? En estas dos macetas que tienen las plantas modificadas genéticamente, lo que hicieron es colocar una gota, en este caso acá se puso de un fertilizante a base de calcio, que fue nitrato de calcio. En la parte inferior se puso también una gota del producto, pues, que tiene la tecnología CAT. ¿Qué es lo que se obtuvo después de unir las 120 fotografías durante las 4 horas? Como mencioné, la proteína alcorina, al unirse al calcio, pues emite una luz. Entonces, en la parte de arriba vemos pues que no, pues no hay una gran, pues, movimiento del calcio, ¿ya? Pero en las plantas, que sí fue, donde se puso la tecnología CAT, se ve que la mayoría de hojas están brillantes. Y esto es debido a que esa única gota que fue aplicada en esa hoja, pues estimula en toda la planta el movimiento del calcio hacia los citoplasmas, ¿ya? Y en este caso, si se hiciera, pues, en una planta que está viendo división celular, pues el calcio se iría, pues, a ese lugar. Entonces, esta es la forma como se demuestra, las dos formas de movimiento de la tecnología CAT. Como mencioné, compensa los inhibidores de auxinas y mejora los transportadores de calcio, las bombas y los canales. Entonces, dicho esto, quisiera, pasar a la parte final, que son los ensayos. En la ciudad de Ica, en la cual yo hago las investigaciones, hice trabajos en el cultivo de vid, una en la variedad Reglob y otra en la variedad Autumn Clips, ambos en las Pampas de Villacurí. Estos fueron dos trabajos de tesis separados, en los cuales se trabajaron con los mismos tratamientos, 3 tratamientos de silicio y 2 tratamientos con el MOP calcio. Estos trabajos fueron realizados hace 2 años, ya que están próximos a sustentarse, pero en aquel momento, como todavía no lo teníamos como un nombre comercial, se llamaba Fortalis. A la derecha está el croquis experimental de los tratamientos. Y también mencionar que los tratamientos de silicio tuvieron aplicaciones Triench y aplicaciones foliares. Y para el caso de MOB calcio fueron 3 aplicaciones foliares. 3 aplicaciones de 2 litros, que dan un resultado, una dosis total de 6, y 3 aplicaciones de 9 litros. Bueno, perdón, 3 aplicaciones de 3 litros que dan una dosis total de 9 litros por hectárea. Estos fueron los momentos de las aplicaciones. Prácticamente fue inicio de floración o 14 días de inicio de floración,
todo se realizó prácticamente antes de los 35 días después del cuajado. Porque como mencioné, en la primera etapa después del cuajado se da una alta división celular. Y es donde se va a formar es el momento en el cual se forma la pared celular. Luego se hicieron evaluaciones de pudrición ácida y de palo negro. Y en la cosecha pues se evaluó algunas características como que acá menciono, pues em, firmeza el bayas, brix, peso, calibre. Se hicieron análisis de laboratorio y también se evaluó el potencial de deshidratación y desgranes también. En la parte de arriba tenemos los resultados, por ejemplo, bajo la variable incidencia de palo negro, en la parte de arriba dice Red Globe y en la parte de abajo dicen Autumn Crips. Para estos ensayos, esta es la cantidad de racimos que se evaluaron, ¿ya? Y los resultados, esta es la incidencia, o sea, de 1.257 racimos evaluados, habían 75 racimos que tenían incidencia pues, de palo negro. Y estos son los porcentajes. Como vemos, para el caso de MOB calcio, los porcentajes son bastante menores respecto pues, al testigo absoluto donde no se aplicó pues, ni silicio ni la tecnología CAT, ¿ya? Son menores. Este es para la Red Globe y para la Autumn Clips, para esta variedad, pues no hubo mucha diferencia, salvo excepción del silicio. Claro que está mucho menor al tema del testigo absoluto, pero aún así no hubo mucha diferencia bajo esta variedad, como sí lo hubo en la Red Globe. Cuando se hizo, o bueno, aquí están los gráficos, y como menciona acá, pues acá indica Fortalis, porque en aquel momento ese era el nombre con el cual estábamos haciendo los ensayos de experimentación. Entonces, lo que vemos es que con las dosis de Fortalis, o perdón, de MOB calcio ahora, son mucho menores que el testigo absoluto. Entonces, luego se evaluó también lo que es pudrición ácida. Los mismos racimos que se evaluaron para lo negro también se evaluaron para pudrición ácida. Estos son los resultados. Y como vemos que también que el MOB calcio, en este caso Fortalis, tiene una menor cantidad de porcentaje de racimos con pudrición ácida. Y esto sí se ve tanto como para Red Globe como para la variedad Autumn Crips. Es bastante bajo frente al testigo. Cabe mencionar que todo el campo en general fue aplicado con los mismos tratamientos fitosanitarios y la única diferencia que era el tema del croquis, es decir, aquí las plantas que fueron evaluadas, pues, o sea, se evaluaban ya con este diseño estadístico. Es un diseño en bloques completamente al azar. Em, Aquí vemos en gráficos los resultados de pudrición ácida y vemos que el MOB calcio, o en este caso de la Fortalis en ese tiempo, pues tiene una menor cantidad de pudrición ácida tanto en la Red Globe como en la Autoclips. Luego se evaluó, por ejemplo, los parámetros de peso, calibre, firmeza. Respecto al peso, en el caso de Red Globe, sí, se vio un incremento en la mayor dosis respecto al peso de valla, peso de vallas. En el calibre no hubo ninguna diferencia para ambas variedades. Con respecto a la firmeza, sí se notó un mayor incremento respecto pues, a la dosis más alta de silicio y también en la dosis del MOV calcio frente al testigo. Igual eso también se presentó para ambas variedades, la Globe y la Autumn Crips. Y respecto al Breeze, pues no hubo diferencia en ambas variedades. Luego, estos análisis de laboratorio se mandaron muestras por cada unidad experimental. Lo que se mostró y lo que se vio aquí es que respecto al Red Globe, el contenido de calcio total fue ligeramente mayor, aquí ligeramente mayor, ¿ya? Y también el calcio ligado. El calcio total es todo el calcio que está en el interior, en la vacuola como oxalatos de calcio, en la pared celular, es todo el calcio. Pero cuando hablamos de calcio ligado, esto es directamente los pectatos de calcio. Como mencioné, la lámina medio, el equivalente al cemento que une a dos ladrillos. Entonces, más importante que el calcio total es revisar esto, el calcio ligado. Respecto a materia seca, pues no hubo mucha diferencia. Y en tanto el calcio total y el calcio ligado, en ambas variedades se ve que el incremento, la alta dosis del silicio y el MOB calcio, pues tienen los valores mucho más altos.
Respecto a potencial deshidratación, aquí nosotros sacamos racimos y los hemos evaluado cada cierto tiempo, ya tanto en Reglob y Autoclips. Estos son los pesos, los pesos promedio, pero aquí están las diferencias. Es decir, si restamos la segunda evaluación con la primera evaluación, la tercera evaluación con la segunda evaluación, ¿qué es lo que vemos? Que tanto para el MOB calcio tiene la menor pérdida de deshidratación. Es decir, eh, esta fruta pues se mantiene por más tiempo. Ahora, esta prueba de potencial de deshidratación se hace a temperatura ambiente. Se hace, por ejemplo, los racimos se colocan en un cuarto cerrado, que no le dé la luz, y la intención es que empiece a transpirar lo más rápido que pueda, y por eso se pesa todos los días. Para ambas variedades, vemos que el MOB calcio pues resalta sus características pues de disminuir o tener una menor tasa de pérdida bueno, menor transpiración y menor pérdida pues de peso por enfermedad, por de agua que se pierde. Mis conclusiones que quedó en ambas investigaciones que se hicieron, bueno, pues que el MOB calcio y la dosis más alta de silicio, pues tuvieron los mejores resultados a posición ácida y palo negro. Con respecto a firmeza de bayas, pues MOB calcio también vuelve a resaltar en respecto al peso y firmeza de bayas. PRIX no hay diferencia. Calcio total, igual, la alta dosis de silicio y también el MOB calcio, pues a la dosis de 6 litros resaltan mucho más. Y respecto a la deshidratación, pues MOB calcio también, los mismos tratamientos, alta dosis de silicio o también la dosis de MOB calcio de 6 litros, pues tienen un mejor resultado. Entonces, son los trabajos de investigaciones que se hicieron y bueno, eso sería bueno, algunas fotografías de las investigaciones que hemos hecho, como mencioné, pues tanto en Reglob, ¿ya? Que se hicieron, donde se evaluaron en el mismo campo, o sea, o sea, ni bien se cosechó, se hicieron las evaluaciones y cada Java era una unidad experimental que sacaron varios racimos para hacer las mediciones y esto se hizo en la variedad, en la Autoclips, que se hizo el mismo tratamiento, ¿ya? Eso, acá hay unas fotos de los tratamientos. Ya después, cuando se evaluó el desgrane, por ejemplo, en el caso del testigo absoluto, después de casi no, con unos 10 días, tenía esta cantidad por cada racimo, tenía esta cantidad de racimos, perdón, de bayas desgranadas. El T4 es el MOB calcio, o calcio. El T5 también está, pero lo que vemos es una gran cantidad de bayas desprendidas del testigo, a diferencia del MOB calcio. ¿Ya? Igual en la dosis mayor. Esta es la de silicio y bueno, esa sería mi presentación, estimados. Ok, muchas gracias por su ponencia, ingeniero. Ahora iniciaremos con la ronda de preguntas. Bueno, iniciaremos con Pilar, quien consulta. ¿En qué etapas del cultivo es más efectivo aplicar calcio para obtener mejores resultados? Claro, voy a empezar a dar una imagen aquí. Aquí. Como mencioné, una de las funciones del calcio, pues, es la de función estructural. Entonces, y está muy relacionada, pues, a la división celular que se da en las células. Entonces, por ejemplo, en esta imagen aquí vemos que acá mencionan 1, 2, 3, 4, 5, 6 etapas, ¿ya? No, perdón, 5 etapas. En la primera etapa, que es división celular, es donde se forman las paredes celulares. ¿De qué? De la fruta. Entonces, si nosotros no aportamos la cantidad de calcio suficiente en esta etapa, pues la verdad, por más que apliquemos en estas etapas posteriores, pues el calcio no va a incrementar. Hay algunos estudios que mencionan que prácticamente entre el 85 y 90% de calcio que entra a toda a esta fruta, pues ingresa en esta etapa nada más, en esta etapa. Entonces, eh, si mencionas en qué etapa, respecto a frutas, es en la parte inicial, prácticamente en el caso de arándano, son de 3 a 4 semanas, igual que la vid. Para frutos, pues como el caso de palto, que su periodo es mucho más largo, pues puede ser el primer mes o el primer mes y medio, que se debe aportar calcio.
Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, si se da, pues, si tú quieres tener, pues, no sé, en el caso de vid, si tú quieres tener unos brotes que estén mejor conformados, pues durante todo cualquier crecimiento de órganos, meristemas apicales que se den, pues se puede aportar el calcio. Pero esto va más dirigido a la fruta en la primera etapa. Ok, ok, muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta ¿es más efectivo aplicar calcio vía foliar o vía radicular? Mm. Eh, Vía radicular, bueno, acá voy a poner aquí en esta imagen. Aquí, ¿cómo ingresa el calcio? El calcio va a ingresar por vía radicular. Vía foliar no va a tener eh, casi ningún tipo de efecto, porque como mencioné, pues el calcio se mueve por transpiración. No es que cuando tú aplicas de forma foliar, se va a depositar solamente en la parte externa y no va a moverse de célula a célula. No, eso no se va a dar, eso no se da. Entonces, ahora bien, aplicar calcio foliar sí podría ayudarte. Es más, hay muchas investigaciones que se dan en packing, por ejemplo, donde inclusive, por ejemplo, hay melones que tienen una vida útil de 7 días y lo que hacen es ese melón lo sumergen en soluciones, bueno, en fertilizantes de calcio y ese melón simplemente por estar empapado de calcio, pues te dura el doble de tiempo. Y esto es porque cuando el proceso de respiración se da en la fruta, pues en la parte externa de la fruta hay unos señalizadores de etileno. Entonces, al parecer, lo que dicen las investigaciones es que este calcio aplicado en la parte externa, de cierta forma, atenúa también o disminuye estos receptores de etileno, bueno, esta producción de etileno que se va a dar. Pero no es porque ha entrado a la célula y la ha vuelto más firme, no. Es porque de cierta forma hay un bloqueo. Pero la única forma de que ingrese el calcio, pues, es vía radicular, no foliar. El MOL calcio lo que va a hacer es estimular a la planta, pues, a que mueva o, bueno, favorezca el movimiento sin plástico y también compense los inhibidores de auxinas. Entendido, ingeniero, gracias. La siguiente consulta ¿hay cultivos que son más sensibles a la deficiencia de calcio? Si es así, ¿cuáles son? Bueno, en realidad, el más famoso creo que el que se sabe es el del daño del bitter pit en el caso de tomate. Y es que lo que pasa está de que inclusive en una misma variedad, por ejemplo, en un mismo cultivo que vendría a ser la vid, hay variedades que son más sensibles, hay variedades que son más viajeras, hay variedades que tienen diferentes características. En realidad, cada agricultor o cada productor sabe, conoce pues ya los cultivos, ¿ya? Y qué variedades son más susceptibles. Porque en sí, por ejemplo, en el ensayo que hemos evaluado, había mucha diferencia en el caso de Autumn Crips y la Reglob. La Reglob se veía que tenía muchos más problemas, ¿ya? Entonces, esto va a ser muy, muy, muy variable, ¿ya? Pero siendo más preciso, los cultivos que son bayas, que son las bayas en este caso, en Ica trabajamos con arándanos y la vid, pues al tener una cutícula muy delgada, pues va a ser muy fácil de que esta fruta pues sea más sensible. Si la comparamos pues, con un palto o si le comparamos inclusive con una manzana que puede durar mucho más tiempo. Y es porque la estructura misma de la fruta pues es prácticamente es como un pequeño globo que solo tiene pues una piel muy delgada, una epicutícula muy delgada y no la protege demasiado. Entiendo, ingeniero, muchas gracias. Y la última pregunta de parte de Miguel consulta si las dosis que se mencionan en los ensayos son vía foliar o sistema radicular. No, el producto CAT se aplica vía foliar. Como mencioné, es vía foliar. Y como se da en el experimento que tenemos aquí, es aplicaciones foliares. No es vía radicular, es vía foliar. Y como mencioné, no es que te va a aportar calcio, sino que te va a movilizar el calcio que ya tienes
y también va a incrementar que la planta pueda seguir moviendo de forma sin plástica, porque como mencioné, de forma apoplástica, cuando se genera la banda de Caspari, pues ya este movimiento disminuye considerablemente. Favorece el movimiento sin plástico del calcio a través de las células. Ok, perfecto, ingeniero. Muchas gracias por sus respuestas. Con esto damos por finalizada la ponencia. También muchas gracias a los asistentes por su participación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.